Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos a Odres Nuevos, esta propuesta semanal de apartarnos un ratito de la actividad, de las cosas que nos preocupan para el día siguiente, en esta noche, y poder compartir una charla de amigos con el pastor Pablo Deiros, con quien te habla, allí hacer la sobremesa. Tal vez alguno todavía está cenando, pero creo que la mayoría estará haciendo la sobremesa con un matecito, con un cafecito, y charlar de los temas que nos interesan, que son un mimo también para nuestra alma, poder darle vuelo a la reflexión y sobre todo abrir nuestro espíritu a que el Señor tenga la ocasión, la oportunidad de traer renovación continua a nuestra vida. Amén. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias a Dios y especialmente en estos días, Carlos, con toda la celebración navideña, son días tan lindos, fíjate el adornito que tengo yo acá a mi espalda, esta Está, rosca de muérdago, bueno, todo tiene un clima muy especial y bueno, es ocasión para celebrar con gratitud la venida de nuestro Señor para nuestra salvación. Amén, 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 amén. Bueno, y tenemos la Biblia de la Nueva Reforma, como siempre te la compartimos, Editorial Peniel la tiene a disposición, podés entrar a su página. No sé si ya estarán atendiendo presencialmente, pero por lo menos por la página la podés encargar. Vos te preguntarás por qué hacemos siempre el anuncio de la Biblia, porque nuestras reflexiones, si bien en la charla después la vamos enriqueciendo, pero nuestras reflexiones parten de lo que hemos escrito aquí, en algunas ideas que hemos escrito aquí en la Biblia de la Nueva Reforma. Te digo, Eh, si me permitís, que es un muy buen regalo para Navidad, si todavía están a tiempo de comprarla. Si no llegan para Navidad, para el Año Nuevo, y si no llegan para el Año Nuevo, ahí hay un flor de regalo para Reyes. Y si no, de todos modos, regálenlo, que es el mejor regalo que ah, puede hacerle a alguien la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Con una excelente traducción que es la nueva versión internacional. Vos, por favor, eh, mirá, vos no te dejarías operar el corazón por un curandero de barrio, ¿no? Irías al mejor cirujano cardiovascular que exista, ¿no? Entonces, tené cuidado con lo que lees en internet, ¿viste? Gente que, imagino yo, estará muy bien intencionada y que en su ignorancia cree que la única Biblia que existe es la Reina Valera y que todo lo demás no es palabra de Dios, y que critica la nueva versión internacional porque ignora. ¿eh? Yo no creo que haya mala intención, pero hay una brutal ignorancia, ¿no? En esas críticas que uno lee por internet. ¿eh? La Reina Valera es una versión amada por todos nosotros, yo la leo todos los días. La nueva traducción viviente es una Biblia recontra dinámica para especialmente los chicos jóvenes, pero la mejor traducción, por lo menos al día de hoy, ¿sí? De los originales a nivel técnico está aquí en la nueva versión internacional, ¿sí? Entonces, no te dejes guiar por el curandero del barrio ni por el ignorante que no sabe de qué está hablando, no sabe ni qué son los documentos más originales ni nada, y critica la NBI. ¿Verdad, Pablo? Así es, así es. Buen consejo. Muy bien. Hoy seguimos con el libro de números, seguimos con el libro de números, y hoy queremos hablar un poquito, Pablo, de la intención original de Dios con su unción, con su elección
con su comisión, que no es a determinados y únicos individuos especiales, ¿sí? Sino que es un llamado a todo su pueblo. Todo su pueblo es considerado por Dios no solo como sus hijas y sus hijos, sino como sus siervas y sus siervos. Todos son sus ungidos, todos son los escogidos por Él para la tarea, ¿no? En Números hay un pasaje impresionante, ¿no? Fue el primer culto de impartición de unción, ¿no? Donde Moisés oró por la unción del Espíritu para los 70 varones. Dice así la palabra, para los que toman nota, esto está en Números 11:25, dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló a Moisés y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Por qué menciono esto? ¿No? Porque estamos acostumbrados, ¿no? en nuestro mundo evangélico a esperar que los milagros ocurran por mano del hombre de Dios, del ungido del Señor, del gran pastor, del gran evangelista, del mega apóstol, ¿sí? Y gracias a Dios por los apóstoles, por los evangelistas, los pastores, por los hombres y mujeres de Dios ungidos por Él, pero esa visión es una visión del Antiguo Testamento. Es una visión que responde al paradigma veterotestamentario del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, a nosotros nos formaron, ¿no? en nuestra adolescencia, juventud, en los seminarios, se forma a la gente en el paradigma de Elías, el hombre de Dios, de Eliseo, el hombre de Dios, y todos queremos ser el hombre de Dios, y se nos contaban las historias de cuando Moody escuchó en un mensaje que dijo todo lo que Dios puede hacer con un solo hombre que se disponga a consagrar su vida al Señor, y Moody pasó adelante y le dijo a Dios: ese hombre quiero ser yo, ¿no es cierto? Y cosa que ocurrió en la historia, y fue un tremendo hombre de Dios, y fuimos formados en esa perspectiva individualista del ministerio. Pero la visión del Nuevo Testamento es completamente distinta, es una visión corporativa. En realidad, después en el desarrollo de la charla me gustaría comentarlo, ¿no? En verdad, ni siquiera en el Antiguo Testamento es absolutamente real esa visión hegeliana de la historia como los hitos de hombres de Dios o hombres, los grandes hombres de la historia. Por supuesto que en todo episodio de la historia, en todo evento transformador, emblemático de la historia, hay un gran líder, pero nunca es un líder solitario, ¿sí? Nunca es Elías. Hay 7.000 con Elías que no habían doblado sus rodillas delante del poder de Acab. Nunca es Eliseo solito. Hay una compañía de hijos de los profetas, de los cuales Eliseo era probablemente el líder más destacado, pero que forman parte del mismo proyecto transformador y profético de Dios en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, quiero que hablemos un poquito de esto, Pablo, del cambio paradigmático, porque si queremos un avivamiento en la tierra, no podemos depender del evangelista de turno, sino que lo que necesitamos es todo un pueblo, cada uno en el lugar donde Dios le puso, siendo los ungidos de Dios. Exactamente. Y esto tiene directamente que ver con números. Estamos en el libro de Números. Y hace 2, 3, 4 programas atrás creo que dijimos algo así como que
en la Biblia los números tienen una gran significación simbólica. De hecho, este número que aparece ligado a la experiencia de Moisés en el texto que leíste, 70 de los ancianos del pueblo de Israel, es un número altamente significativo. No es la primera vez en la Biblia, o no será la última vez en la Biblia en que este número va a aparecer. De hecho, en el siglo III antes de Cristo, por allá por el año 250 antes de Cristo, en Alejandría, Egipto, dice la tradición que 70 ancianos judíos fueron los que tradujeron el texto hebreo del Antiguo Testamento al griego. Ahora, esto es algo más que un dato literario, de historia literaria. Es un dato muy significativo, porque la Biblia del apóstol Pablo, la Biblia de Pedro, de Juan, de los 12 apóstoles, la Biblia de los primeros cristianos, no era el texto en hebreo, sino el texto en griego que se conoce como versión de los 70 o Septuaginta. De hecho, todas las citas o la mayoría de las citas del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo están tomadas directamente del texto griego de la Septuaginta. Es interesante también que cuando Jesús comienza el desarrollo de su misión, llama a 12 discípulos para que sean sus apóstoles, y el número acá también es significativo porque tiene mucho que ver con las 12 tribus de Israel. Pero luego, esto es en Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 10 dice que mandó a 70 de sus discípulos en misión de 2 en 2 para ir de pueblo en pueblo, proclamando el evangelio del reino, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Otra vez aparece el número 70. Y pienso, Carlos, que si escarbamos un poquito más, no tenemos el tiempo esta mañana, pero si escarbamos un poquito más, vamos a encontrarnos otra vez con este número 70. En realidad, el número no es mágico, y si bien tiene un contenido simbólico que en el momento no nos interesa tanto, el significado importante allí en el libro de Números es un salto del, como bien lo trazaste vos, del singular al plural. Podía haber sido de 1 a 2, o de 1 a 200, o como en este caso, de 1 a 70. Lo que comunica el texto allí es que en Moisés el Espíritu de Dios indudablemente estaba en operación. Estaba en operación a través de la entrega de la ley, la interpretación, la aplicación de la ley, pero también el liderazgo del pueblo a lo largo del desierto y un montón de otras funciones que Moisés fue cumpliendo en el proceso liberador y en la conducción del pueblo hacia la tierra prometida. Y entre otras cosas, la comunicación de la palabra de Dios a todo el pueblo. Hasta este momento, la palabra de Dios había venido a él en el monte de la revelación. Moisés bajaba al pueblo y se lo comunicaba al pueblo. Pero acá aparece una experiencia muy interesante, y es que la palabra de Dios que había venido a Moisés y que Moisés fielmente compartió con el pueblo, la unción que lo capacitó a Moisés para recibir esa palabra y comunicarla al pueblo, ahora se democratiza. Es decir, ya no es solo Moisés el canal de la palabra, sino que ahora hay 70 líderes en el pueblo que se transforman por la misma unción que tenía Moisés en comunicadores de la palabra.
No es que estos 70 fueron ungidos con un espíritu de sanidad o un espíritu de administración, o como vos decías, se transformaron en evangelistas. El espíritu que empieza a operar en ellos, el don que empieza a operar en ellos por obra del Espíritu Santo, es el don profético, es decir, la capacidad de comunicar la palabra de Dios. Entonces, con un pueblo que ha crecido, que ha empezado a madurar, la palabra no puede estar reducida a la disponibilidad, capacidad, oportunidad y demás de una persona, sino que la palabra tiene que correr como impetuoso arroyo, tiene que difundirse, y para ello hacen falta más personas. El salto revolucionario no es entre 1 y 70, sino entre el singular y el plural. Si uno toma este principio de el salto del singular al plural para la comunicación de la palabra, es impresionante cómo la aplicación se hace clara a lo largo del resto de la Biblia. Dios se revela como nunca en Cristo. El Verbo, como dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra encuentra su conjugación, su sustantivación, su predicado en Cristo. Ahora, Cristo, la palabra encarnada, no queda sujeto en el singular, anclado en el singular, limitado en el singular. Empieza su ministerio anunciando la palabra: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. Pero inmediatamente elige a 12, no 70 todavía, pero ya salta del singular al plural. Y la primera orden, otra vez me refiero a Lucas 9, la primera orden que le da es: vayan y proclamen la palabra, proclamen el evangelio del reino. Es decir, digan exactamente lo mismo que me oyeron decir a mí: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. ¿Y qué hicieron los 12? Salieron y anduvieron de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios. Cuando damos vuelta a la hoja y pasamos al capítulo 10 de Lucas, con el llamado y el ministerio de los 70, Jesús hace exactamente lo mismo. Los manda, ahora ya no son 12, ahora son 70, y los manda a predicar la palabra. Vayan de 2 en 2 y prediquen la palabra, sanen a los enfermos y echen fuera demonios, que es otra manera de predicar la palabra. También son actos proféticos que anuncian el reino de Dios. Y cuando llegamos al fin de los evangelios, ya Jesús no solo manda a 12 y a 70, sino que abre completamente el juego y le dice a todos sus discípulos, Marcos 16, les dice a todos sus discípulos: vayan por todo el mundo, muchachos, y prediquen la palabra. Y para ello le da órdenes bien claras y bien precisas. Proclamen el evangelio, bauticen, enseñen la palabra, etcétera, etcétera. De manera que el acto de Moisés ungiendo en el nombre del Señor a los 70 es en sí mismo un hecho profético de alta significación, porque significa que en términos de la comunicación de la palabra, uno no es suficiente. Hay que saltar del singular al plural. Y el plural pueden ser 12, pueden ser 70, o vayan todos a ser testigos de la palabra del Señor. Y este salto es revolucionario. No es tan fácil de tomar, y vos creo que señalaste algunas de las dificultades, especialmente con los personalismos que prevalecen en muchos casos en América Latina,
donde el pastor Pirulo se considera el dueño de la palabra, el dueño de la profecía, de la saneación, de la unción, de lo que sea, ¿eh? Y cometemos exactamente el mismo error que a lo largo de muchísimos siglos se ha cometido con el proceso de clericalización del ministerio cristiano, donde los carismas que estaban en manos del pueblo se concentran en manos del obispo y el pueblo se transforma en un espectador del show religioso del que se considera el varón de Dios, el siervo de Dios, el vocero del Señor. Así es, así es. Y en esa comisión de Jesús a todos los seguidores, ¿no? Ahí en Marcos 16, como hacías mención, dice que el deseo del Señor es que las señales sigan a todos los que creen, porque la nueva realidad que está marcada por la venida del Espíritu Santo sobre la vida de todos los creyentes, produjo el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo, donde todos los creyentes están ungidos por Él para manifestar la gloria de Dios en el mundo. Y si bien es cierto que dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos dones diferentes, no todos tenemos los mismos dones y algunos tienen dones para hacer milagros, el deseo de Dios es que todos podamos experimentar el mundo sobrenatural en nuestras vidas diarias y que todos seamos también vehículos de ese obrar poderoso en el ambiente donde Dios nos ha colocado, ¿sí? Los dos grandes gigantes a vencer dentro de las iglesias, uno es el que acaba de mencionar el pastor Pablo, el clericalismo, es decir, la concentración del ministerio en una persona llamada pastor, profeta, apóstol, como sea, ¿sí? La gente asistiendo a la iglesia del apóstol tal para ver el ministerio del pastor tal o cual, ¿no es cierto? El clericalismo que le ha robado el ministerio a la gente, cuando Pablo en Efesios 4, que es allí la carta a los Efesios, es la eclesiología más completa del Nuevo Testamento, ¿no? Dice que la tarea de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores maestros, es perfeccionar a todos los creyentes para que todos los creyentes o los santos, como dice el texto, hagan la obra del ministerio, cumplan su misión, ¿no? Entonces, el primer enemigo a vencer, el primer gigante a vencer es el clericalismo que nos ha hecho creer que los que tienen únicamente dones, el único ungido, el único que tiene ministerio es el que lidera la iglesia, el ministerio apostólico, lo que fuere, y pasar del singular al plural, como nos decía Pablo. Y el otro enemigo a vencer es creer que todo eso opera únicamente dentro de un templo, ¿sí? Cuando el llamado de Dios, la única manera que dentro de un templo, o mejor dicho, es imposible que dentro de un templo todos los creyentes activen sus dones, porque no hay espacio ni temporal, ni físico, ni necesidades para todos, ¿verdad? Para responder todos. La única manera de que podemos pasar del clericalismo a esta colectividad, a esta realidad corporativa de la iglesia funcionando como un cuerpo, es que todos lo hagamos en el lugar donde todos los días Dios nos pone a servir, ¿sí? Es decir, que seamos creyentes 24/7, pero que seamos siervos y siervas de Dios 24/7, que estemos en el lugar donde Dios te puso, la escuela, la universidad, la fábrica, como ama de casa en tu vecindario, en tu consorcio, a vos en tu empresa, en el lugar donde Dios nos puso, que todos asumamos esta unción corporativa. Pentecostés
nos habla de esta unción corporativa. El Espíritu Santo descendió sobre todos los creyentes, ¿sí? Y vos tenés el Espíritu Santo en tu vida y por lo tanto vos sos un ungido, una ungida de Dios, sos la sierva, el siervo de Dios, el hombre, la mujer de Dios para este tiempo en el lugar donde Dios te colocó. Mirá, el último mensaje que yo prediqué para jóvenes antes de la pandemia fue una reunión unida de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y nos tocaba ministrar a la hija del pastor Claudio Freyson, Daniela, una pastoraza impresionante, y a mí, ¿no? Y el último mensaje que yo prediqué ahí, subí con una masa, con un martillo de esos grandotes, y dije, era nuestro templo, ¿no? No lo hice porque me iban a hacer pagar, pero dije, vengo a romper la plataforma, ¿sí? Vengo a hacer añicos la plataforma y vengo a que todos cambiemos la plataforma, estos metros cuadrados mágicos en nuestras iglesias, que parece que es el ámbito único de la unción, a cambiar la plataforma por los diversos escenarios. Amén. Las distintas plataformas. ¿Cuál? Le decía a los chicos, el colegio, la facultad, el lugar donde laburás, ¿no es cierto? Y a los pocos días empezó la pandemia que le pegó el mazazo a la plataforma y al reunirnos, y que nos obliga, ¿sí? Y espero que sea una incorporación, el dato de esta cuarentena sea la incorporación a nuestra memoria emocional, espiritual y ministerial, de que cada uno de nosotros somos siervas y siervos de Dios en distintos escenarios, en distintos ámbitos donde podemos representar a Dios y ser de bendición para la gente. Es así, Carlos. Y quizás para volver otra vez al texto, en esta cuestión del lugar, del templo, que muchas veces se ha transformado en un ídolo, conviene recordar que Moisés imparte la unción a los 70 fuera del tabernáculo, no adentro del tabernáculo, no adentro de la carpa, ni siquiera en el atrio abierto adelante, sino afuera del tabernáculo. Y además, como si eso fuera poco, hubo dos que se quedaron en su carpita en el campamento y que también terminaron profetizando. Porque la obra redentora de Dios no ocurre solamente o exclusivamente adentro del tabernáculo, bajo el techo del templo. En realidad ocurre afuera y especialmente en nuestra casa habitación, donde vivimos todos los días, en nuestro trabajo, donde estudiamos, en los lugares en que la gente se encuentra. Allí es donde opera la unción. Ahora, junto con el problema del clericalismo, lo que este pasaje nos ayuda a ver con atención es a un vicio y a un problema que está directamente relacionado entre nosotros con el clericalismo, que es el sacerdotalismo. Es decir, que el sacerdote es el único administrador de los medios de gracia. Por supuesto, a nosotros los evangélicos se nos llena la boca diciendo, no, nosotros no tenemos clericalismo. Por ejemplo, nuestros pastores no usan cuello clerical, no los llamamos padre. Ojalá nos llamaran padre, Carlos, con el vacío de paternidad que hay, ojalá nos llamaran padre, porque no es un insulto, al contrario, llama la atención sobre una función muy importante de parte del pastor. Pero no tenemos clericalismo. Y también decimos que no tenemos sacerdotalismo. Mentira. ¿Qué es lo que quiere decir la gente cuando dice, a mí si no me bautiza el pastor Carlos, yo no me bautizo? O si no preside la cena del Señor el pastor Pablo, yo no la tomo.
o si a mí no me predica la palabra el hermano fulano que pasó por el seminario y tiene licencia para predicar, yo no lo oigo, o cosas por el estilo. Eso es sacerdotalismo puro. No es lo que leemos en el Nuevo Testamento. Lutero, Martín Lutero, que lo celebramos y aplaudimos como el que redescubrió la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, terminó por fundar una iglesia territorial con sus pastores vistiendo una toga, cuello clerical y haciendo gala de sus títulos teológicos. Si no tenías el título teológico no podías ni siquiera pasarle el plumero al púlpito. Y una iglesia requete recontra clerical. Si no, mirá la Iglesia Nacional Dinamarquesa, la Iglesia Luterana en Noruega, mirá más de una iglesia luterana en el día de hoy. Y esto no es una crítica a nuestros hermanos luteranos, a los que, gracias a Dios, le debemos, por lo menos a Martín Lutero, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, pero no la supieron implementar. Y los que tenemos una tradición de la que nos infatuamos diciendo que sí aplicamos esta doctrina, como por ejemplo los bautistas, no sé cuántas veces la cumplimos, porque los ejemplos que puse antes se los puedo citar con nombre y apellido en congregaciones bautistas. Conozco de iglesias que años no celebraban los bautismos porque no había un pastor ordenado que lo hiciera, o no tomaban la cena del Señor porque no había un pastor ordenado que la presidiera. Y estoy hablando en la provincia del Chaco, hace unos años atrás. Entonces, creo que el remedio, el antídoto, si cabe la expresión, para el clericalismo y para el sacerdotalismo es precisamente esto, esta convicción bíblica del sacerdocio universal de todos los creyentes, de que cada creyente que confiesa a Cristo tiene dones y tiene capacidades y tiene el poder y tiene la autoridad para operar en el nombre del Señor y predicar el Evangelio. Junto con esto, si me permitís, Carlos, el segundo antídoto para el clericalismo y el sacerdotalismo es lo que vos lo sugeriste al principio de nuestra conversación, es la idea, el concepto básico, fundamental de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y vos citaste la carta de Pablo a los Efesios como el tratado de eclesiología más importante del Nuevo Testamento. Creo que ahí hay un elemento que tenemos que tomar bien en serio. Conforme la fe cristiana, y como la enseña Pablo, la única cabeza de la iglesia es Cristo. Él la compró con su sangre, Él la llamó, Él le dio su espíritu, Él la comisionó. Él es el eje, Él es el centro, Él es la única cabeza. Dejemos de insultar al Señor y tomar su nombre en vano, es decir, hacerlo desaparecer cuando hablamos de la iglesia del pastor Pirulo, o de la iglesia de Mengano, o la iglesia de Sultano. La iglesia es de Cristo, es la esposa de Cristo. Y Cristo no comparte su esposa con nadie, ¿eh? Así que este concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo, con Él como cabeza, es fundamental. Pero ligado a este concepto, hay dos conceptos más que son muy importantes y también se encuentran en las cartas de Pablo y por supuesto en Efesios. Uno es el concepto de que cada creyente individual es un miembro del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que reconocemos y lo tenemos bien en claro. Y especialmente, no solo por nuestra confesión de fe, sino también por nuestro bautismo, nosotros hacemos un compromiso, un pacto y nos integramos al cuerpo de Cristo. Pero hay otro concepto que no ha sido suficientemente desarrollado y que también viene de Pablo y que gracias a nuestros hermanos carismáticos ha sido recuperado desde los años 60 en adelante, por lo menos acá en Argentina y en América
latina. Y es el concepto de coyuntura. Por supuesto que han habido interpretaciones a veces un tanto ajenas a lo que dice el texto bíblico, pero el principio con el que Pablo habla de las coyunturas, cuando él habla de los miembros unidos por los ligamentos, ¿sí?, que configuran el cuerpo de Cristo, ese concepto es muy importante, porque esos ligamentos que unen a los diversos miembros, esos tendones que permiten que mis dedos no se disparen para cualquier lado, son los líderes de la iglesia, es el liderazgo de la iglesia. Son estos 70 ancianos, son 72 al final, que convocó Moisés, son los 72 que convocó Jesús para mandarlos en misión. Es el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia no está por arriba de los miembros, no es cabeza, es ligamento. Mantiene unidos a los miembros y permite que los miembros, cada uno con su capacidad particular, con sus dones particulares, trabajen coordinadamente en obediencia a la cabeza y movidos por la energía del Espíritu, el aparato circulatorio del Espíritu Santo, para el cumplimiento de la misión. Es interesante en este sentido volver a leer Efesios 4:11, donde dice la palabra, que habla en el contexto donde habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que el Señor constituyó. Esto no es un invento de Pablo, esta es la ingeniería de Cristo diseñando el cuerpo, su cuerpo, del que Él es cabeza. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, esto no es una jerarquía. Viene la cabeza, después vienen los apóstoles, después vienen los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es una burrada decir una cosa así, porque esa no es la manera en que pensaba Pablo. Pablo no los coloca verticalmente, los coloca horizontalmente, y como bien llamaste la atención al comienzo de nuestra conversación, estos son los ligamentos que se articulan para que coordinen el trabajo de los miembros en el cumplimiento de su ministerio. ¿Cómo funciona el cuerpo? Con cada miembro del cuerpo haciendo lo que tiene que hacer conforme los dones que tiene y el ministerio al que ha sido llamado. ¿Quién coordina esos movimientos? Los ligamentos, el liderazgo, las coyunturas. ¿Bajo las órdenes de quién? Las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Energizados, vitalizados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que los llena, les da los dones, los recursos, el impulso, la fuerza, la autoridad y el poder para hacer la obra que tienen que hacer. Esto, dicho así de simple, no tiene nada que ver con el clericalismo ni con el sacerdotalismo. Al contrario, echa por tierra el clericalismo, que no sirve para nada y que se termina porque, muerto el perro, se acabó la rabia, muerto el gran siervo de Dios, el reverendo Pirulo, el gran varón del Señor, y patatín patatán, se termina la fiestita y termina con el sacerdotalismo. Pastor, óreme, si usted no me ora, o si no me ora, vos lo viste esto un millón de veces, Carlos, ministrando junto con Carlos Anacondia. Había 4, 5, 10 colas, y ahí estábamos ahí 4, 5, 10 siervos de Dios ministrando la unción o ministrando sanidad o lo que fuera. ¿Y qué hacía la gente? Lo volvían loco al pobre Carlos yéndose a la cola donde estaba Carlos. Y algunos te lo decían directamente: no, gracias pastor, pero yo voy a esperar que el siervo me ore. Y el siervo era Carlos. Un varón más humilde no he conocido, ¿verdad? Entonces, hay que terminar con el clericalismo y hay que terminar con el sacerdotalismo, y la manera de hacerlo es la manera bíblica: fortalecer la idea de la iglesia como cuerpo de Cristo y fortalecer esa doctrina maravillosa que sostenemos del sacerdocio universal de todos los creyentes. Así es. Y la manía esta sacerdotalista, clericalista, nos viene ya desde el pasaje de Números, ¿no?
porque vos llamabas la atención de que no solo los 70 recibieron fuera del campamento, sino que 2 que estaban fuera, Eldad y Medad, se llamaban estos 2 tipos, fueron los únicos que faltaron a la reunión y son los únicos conocidos de los 72. Los otros 70 fieles que estaban ahí, no sabemos ni cómo se llamaban, ¿verdad? Pero bueno, estos 2, Eldad y Medad, también empezaron a profetizar. Y ahí le vino la preocupación clericalista al joven Josué. Exacto. Que por el momento era nada más que el ayudante de Moisés, ¿verdad? El seminarista. El seminarista, el aprendiz de líder que era Josué, ¿no? Y entonces Josué quiso limitar la manifestación sobrenatural solo a algunos. Y Moisés lo corrige y le expresa la voluntad de Dios, que es precisamente pasar del singular al plural, ¿no? Y Moisés lo dice como una expresión de deseo, dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que... Alcance universal. Exacto, y que Jehová pusiera el espíritu, la unción sobre ellos. Bueno, eso ocurrió hace siglos, pero lo que el deseo, la aspiración de Moisés de esta expresión corporativa de la unción del Espíritu ya ocurrió en Pentecostés. Y una iglesia en renovación continua, una iglesia que quiere ser un odre nuevo para que la unción precisamente del Espíritu sea derramada en ella, con vino nuevo, no puede olvidar el cambio, el giro copernicano que significa Pentecostés. ¿Sí? En Pentecostés el Espíritu descendió sobre toda la iglesia. El avivamiento que creemos que está viniendo, la gran cosecha que creemos que está llegando, que esperamos y anhelamos y por la que estamos orando, no vendrá por algunos selectos, escogidos, poquitos, sino por un pueblo que manifiesta el amor y poder sobrenatural de Dios en todos los ámbitos de la sociedad, en el lugar donde Dios te puso. Mirá, cuando Messi se gambetea a 3, 4 jugadores y hace un golazo, hace exactamente lo mismo que un chico aquí a 3 cuadras de mi casa, en la canchita, en el potrero de acá de Ciudadela, hace cuando juega con sus amigos, ¿sí? Hace exactamente lo mismo. Lo que cambia es la repercusión que eso tiene, ¿no? A Messi lo proyectan por todas las naciones de la tierra con la televisión, y al chico lo disfrutan sus amigos, ¿verdad? Pero los dos hacen lo mismo. La repercusión tiene que ver con el escenario donde Dios nos coloca. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, seamos Messi o seamos el chiquito de Ciudadela, es hacer nuestra parte. Y Dios nos quiere usar. Y Dios celebra tanto el gol de Messi como el gol del chiquito de Ciudadela, ¿sí? Y si nosotros somos fieles en lo poco, si ese chiquito sigue desarrollando la habilidad, la inteligencia deportiva que Dios le dio y se disciplina y se entrena y se capacita, etcétera, etcétera, va a llegar a tener también la repercusión que hoy puede tener un jugador como Messi. Entonces, en el lugar donde Dios te puso, ya fuiste ungida, ya fuiste ungido. Ni siquiera necesitas pedir, Señor, ungime. Pedile que te renueve la unción todos los días, maravilloso, pero ya fuiste ungido, ya Dios te considera ungido de Él, ungida de Él. Y el lugar donde Dios te puso es el lugar donde Dios quiere que desates tu misión,
que prediques la palabra, que sanes a los enfermos, que liberes a los cautivos. Si tenés una palabra, si Dios te dio don de palabra de ciencia, no esperes el domingo a ver en qué momento del culto podés darla. Dala en tu trabajo, dala, impactá la vida de esa persona con esa palabra de ciencia que va a abrir su corazón, ¿sí? Tampoco esperes que Dios te cambie de escenario. Dios no te va a cambiar de escenario, Dios te puso en el escenario actual. No, pero yo quiero uno más grande, quiero una plataforma con más luces, quiero que los focos me enfoquen mucho más concentradamente a mí, que todo. Vos sé fiel a Dios en el escenario donde Dios te puso, porque allí es donde Dios quiere que seas el que libera la misión, la unción del Espíritu para cumplirla en este tiempo. Y si sos fiel en ese lugar, quizá Dios te cambie a otros escenarios, te dé una mayor repercusión a lo que vos hoy estás haciendo. Pero no busques repercusión, busca fidelidad. Nosotros conjugamos fidelidad. Dios es el que nos pone en más. Si somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. Cuando yo me quiero preocupar por lo mucho y me olvido de ser fiel, no solo no voy a ser puesto en lo mucho, sino que no estoy cumpliendo con lo que Dios me pide en el lugar donde Dios me pide. Tu preocupación es ser fiel al Señor en el escenario donde te puso. Como te decíamos antes, sos ama de casa, allí sos ama de tu casa. Sos la señora que ejerce la autoridad dada por Dios para tu familia, para tu edificio, para el vecindario, ¿sí? Sos ama. Tenés autoridad allí dada por Dios para desatar la bendición del cielo sobre la gente. Te puso en un estudio de derecho, de abogacía, allí. Estás estudiando, allí. Jugás al fútbol, allí. Sos un artista, donde Dios te coloque. Donde Dios te coloque. Allí cumplí tu misión, porque el Espíritu ya ha sido derramado. Lo que Moisés anhelaba y soñaba y expresaba como una aspiración usando la palabra ojalá, bueno, Alá, que es en que no solo los musulmanes, también los cristianos árabes llaman a Dios, Alá ya lo hizo posible en Pentecostés. Amén. 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 ¿Sí? Y quiero, Pablo, que cierres orando por esto, orando por que cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos pone, seamos fieles y usemos ese escenario, ¿sí? Para desarrollar nuestra misión. Sí. Señor nuestro, cuando vos nos llamás al servicio, a obedecerte, usando los dones que nos has dado y cumpliendo la tarea de servicio a la que nos convocás, sos vos el que decide el cómo, cuándo y dónde. Y sos vos el que nos utilizás como instrumentos para hacer tu voluntad, que siempre es una voluntad redentora, de bendición, de expresión de tu gracia y de bendición para aquellos que son objetos de nuestro servicio en tu nombre. Permitinos hacer de cada baldosa que pisemos un escenario de bendición, de cada ámbito en el que nos desenvolvamos un ámbito de bendición. Llénanos con tu Espíritu Santo de tal manera que en toda oportunidad, en todo tiempo y en todo lugar podamos nosotros establecer un perímetro de bendición donde tu nombre sea levantado, honrado y donde las personas a las que servimos puedan encontrarse de manera personal con Cristo. Especialmente quiero pedirte, Señor, por aquellos que tienen tareas de liderazgo, responsabilidades de liderazgo, particularmente hermanos y hermanas en el ministerio pastoral. Que ellos piensen en este momento, por la guía de tu Espíritu Santo,
si en este próximo segundo los llamaras a tu presencia, ¿quién continuará con la tarea? Si mi hermano o mi hermana no tiene no solamente a uno, sino a varios que continúen con su ministerio, ayúdalo a reflexionar, Señor, que su ministerio es un fracaso y que hay tiempo todavía de hacer las cosas bien. Dales el valor, la integridad, la sensibilidad y la obediencia a tu palabra como para salir del tabernáculo, poner la mano sobre quienes los rodean, aquellos que has llamado, y ungirlos con espíritu profético y con todos aquellos dones que necesitan para guiar a tu pueblo. Nadie es de existencia eterna en el ministerio pastoral, pero sí tenemos todos la oportunidad que nos das de formar a aquellos hombres y mujeres que pueden tomar la conducción del cuerpo conforme a tu voluntad en caso de que nosotros no podamos hacerlo. Esto es una gran responsabilidad. Y ayúdanos, oh Padre Celestial, a servirte con este sentido de ausencia. Algún día no voy a estar porque me vas a llamar a tus mansiones celestes, pero te agradezco que me permitiste levantar a fulano, a mengano, a tal persona, a tal otra, que fielmente te están sirviendo ya y que pueden retomar la tarea inmediatamente. Llená de sabiduría a tus siervos, Señor, y dales este sentido de participación de la visión recibida con aquellos que los rodean, para que el pueblo continúe su marcha hacia la tierra prometida conforme a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que te pido esto, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, ha sido otra vez una hermosa oportunidad la que hemos compartido de esta charla, y no te quedes, hoy sí que no te podés quedar solo en la reflexión, y espero que mañana cuando me escribas en el cafecito no me digas solamente qué bueno el programa, qué buena la reflexión del pastor Pablo, sino que me digas: el programa de anoche de Odres me movilizó a desatar mi ministerio como un sacerdote, como una sierva de Dios, una ungida de Dios en el lugar donde Dios me puso. Acordate que Editorial Peñel tiene a tu disposición la Biblia de la Nueva Reforma entrando a la página de Editorial Peñel. Nosotros te bendecimos, nos despedimos hasta la semana que viene, que sea una semana donde Dios te use de manera maravillosa. Amén.